Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6:03, damos ya la bienvenida a nuestro espacio que tanto nos gusta un poco de derecho y le damos ya la bienvenida a José Mateo. Muy buenas Hola, tardes. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, tenemos ahí algo muy interesante que me has puesto al día porque yo me sonaba, pero me sonaba más en tema de bodas, no, Sí, en otro tema. bueno. Así que hoy el tema es contrato de arras. Sí, las arras. A ver, todos los que en algún momento en su vida pues han tenido que comprarse una casa, un inmueble, lo que sea, ¿no? Es decir, no opera solamente en los pisos, en cualquier compraventa inmobiliaria, pues se han visto en la tesitura de tener que firmar un contrato de... La gente hay veces que le llama contrato de señal, contrato de arras, ¿no? Bueno, básicamente, el contrato de arras es una forma de cuando uno va a comprar una cosa, en el contrato de compraventa o en un documento aparte. Eso es importante tenerlo en cuenta. Al final, las arras es una forma de lo que se llama, la gente le suele llamar coloquialmente reservar. Sí. ¿No? Es una señal. El problema viene que mucha gente piensa que es una señal, pero no entiende las consecuencias que puede tener dependiendo del tipo de arras que están firmando. ¿Vale? Es una cuestión que parece bueno, lógica o habitual, porque ahora, como comentaremos si quieres después, se suele operar fundamentalmente con un tipo de arras, o eso es lo que se suelen establecer en los contratos cuando uno firma con una inmobiliaria o sin inmobiliaria, pero en realidad hay tres tipos. Incluso luego, si al final haremos una pequeña diferenciación con otras cuestiones. Entonces, muy bien. Lo que tiene que dar claro es que el contrato de arras es una reserva. Entonces, se puede firmar unas arras solo, sí, un contrato de arras, y se puede firmar un contrato de compraventa como tal, privado, en el cual una de las cláusulas son las arras o la señal, ¿vale? Pero las dos operan igual. Lo que es importante en cualquier caso es que tanto si son unas arras simplemente, se firma un contrato de arras, como si se firma un contrato de compraventa donde se incluye un contrato de arras o señal, digo porque muchas veces se le llama arras o señal, ¿vale? El concepto de arras es un concepto un poco antiguo, o sea, le dices el Código Civil y de hecho las arras, un poco por... tú me comentabas de broma, te sonaba a bodas. Sí. Las arras, la famosa, es una cosa más simbólica. Antiguamente en los contratos, las arras se utilizaban para confirmar ese contrato, ¿vale? Por eso en el matrimonio, que no deja de ser un contrato, aunque esto cuando lo digo la gente... Pero es un contrato, de hecho está reflejado como un contrato, con los requisitos de un contrato. Tiene que haber capacidad, ser mayor de 18 o 16 años en algunos casos, tener libertad, unos requisitos. Es un contrato, donde hay derechos y obligaciones. Si alguna vez ha sido una boda civil, se leen los artículos donde hay obligaciones. Sí, además, de hecho lo hace un juez de o un funcionario o tal, un notario también puede ser, donde se dan unas obligaciones, pues convivir juntos, es decir, son obligaciones, ¿no? Entonces, en esos contratos, en esas bodas, muchas veces, antiguamente, ya a veces se ha perdido, se dan unas arras y es una forma de confirmar ese contrato de matrimonio, ¿no? Pues en las arras de inmobiliarias es lo mismo. Evidentemente la consecuencia es muy diferente, pero la esencia es la misma, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando yo firmo un contrato de compraventa, que ya digo que puede ser, lo importante es que estén las condiciones de lo que luego vamos a ir al notario. Entonces, da igual cómo se haga, pero tiene que poner qué se está vendiendo, ¿vale? Qué precio se le está dando, puede o no incluso hablarse de las condiciones, los gastos, si no lo ponen ya lo dice la ley, pero como mínimo tienes que acordar qué te estoy vendiendo yo a ti, qué me estás comprando tú a mí y cuánto te voy a vender y cuánto me vas a pagar, ¿vale? Esos son los requisitos. Dejamos andar por casa. Luego hay unos requisitos más formales, pero que son muy técnicos y tampoco vienen a cuento, básicamente, de consentimiento, objeto, causa, pero eso ya es una cuestión que no es... A la gente lo que ve son las condiciones que se pactan. ¿Qué te estoy vendiendo y cuánto me vas a pagar? ¿No? Correcto. Entonces, la finalidad de las arras es, como bien dice, una señal. Es señalizar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando se redactan contratos, desafortunadamente, ya no digo en mi gremio, sino incluso en el gremio del sector inmobiliario, hay un poco de todo. La verdad que en los últimos años se ha profesionalizado mucho el sector, muchas asesorías inmobiliarias o gestorías o intermediarios trabajan con un sistema ya más profesional, con asesores, etcétera, o tienen un abogado de confianza. Entonces estas cosas no pasan, ¿no? Pero antiguamente, cuando la época del boom, eran constantes los pleitos sobre las arras. ¿Por qué? Porque la gente entraba,
La falta evidente de profesionalidad, incluso de ética, sacaban modelos y pensaban y no sabían realmente las consecuencias de lo que estaban firmando. Entonces, básicamente, yo puedo estar firmando 3 tipos de arras, 3 tipos de señales, ¿no? Es decir, puedo estar... Las categorías en sí, uno se va a la ley, no las pone tal cual. O sea, estos son criterios que los tribunales han ido desarrollando una teoría... un poco a cosas que parece, pues digo, cuando uno se lee el Código Civil no pone nunca, ni lo que pone es lo que parece, ni lo que parece es lo que pone, ¿no? Entonces, básicamente, los tribunales, el Tribunal Supremo en este caso es un poco el que ha dicho, oiga, que esto es así, ¿no? Establece que sea una doctrina. Entonces, ahí se establecen 3 tipos. Y yo puedo leer el contrato y no saber la diferencia. Entonces, hay unas arras que se llaman confirmatorias, ahora las explicaremos, otras que se llaman penales y otras que se llaman penitenciales. Estas últimas son las que la mayoría de la gente entiende por arras y las que en la mayoría de los contratos vienen establecidos, ¿vale? Que ahora, si acaso, explicaremos un poco la diferencia. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Mucha. Es decir, las 2 primeras no me permiten echarme atrás. O sea, parece una obviedad, pero y dices, bueno, ¿qué consecuencias tiene? Todas. O sea, yo firmo un contrato de compraventa con unas arras, yo no sé. Además, aquí da igual el título que tú le pongas. O sea, los tribunales lo tienen clarísimo. Tienes que irte al contenido del contrato y lo que realmente se está pactando es lo que es, no lo que yo le puedo poner arriba, lo que le quiera poner en el título, no, eso no. Lo que los contratos son lo que dice lo que se acuerda en su contenido, no el titulito que yo le ponga. Entonces, unas confirmatorias, pues en unas arras confirmatorias firmamos un contrato de compraventa, pactamos esta vivienda o este inmueble, este precio y tal, y decimos que se dan X dinero en concepto de arras, sin decir nada más. Pues no tiene por qué decir arras confirmatorias, dice arras. Y eso es a cuenta, son 100.000 euros, te doy 3.000, eso es a cuenta. Claro, dices, ¿y qué consecuencias tiene? Pues mucha gente, si le preguntáramos a la gente ahora mismo, diría, bueno, pues que yo, si me quiero echar atrás antes de la escritura, puedo, ¿no? En ese caso, por ejemplo, no podrías. Y no se especifica tampoco. No tiene por qué decirlo, muchas veces dice que se entregan en concepto de arras. Las arras, si no se dice lo contrario, confirman un contrato, porque son una forma de confirmar o de ratificar lo que hemos firmado. Es como prueba de que te voy a vender mi casa a un precio y tal, te doy tanto a señal. Claro, puede llegar el caso de que luego el vendedor, por lo que sea, le hace falta a su hijo, le dan mejor precio, 1000 cosas, o no puede, porque considera que tiene que pagar muchos impuestos y no quiere pagar, o no quiere vender. El comprador puede ir a un tribunal y decirle, oiga, que aquí usted firmó un contrato de compra-venta, que las arras solo son para confirmar lo que ya está y usted no se puede separar del contrato, y te pueden demandar y te pueden obligar a escriturar. Y la gente nos pregunta, a ver, ¿no me van a obligar a vender mi casa? Perfectamente. Caray. Claro, es decir, tú mucho cuidado con lo que estás firmando porque te obligas a vender, sí o sí. Y de hecho, el comprador, si es hábil y rápido, puede presentar una demanda exigiendo que me vendas a lo que hemos acordado, no te permite echarte atrás. Incluso podría yo presentar unas medidas cautelares, que las habréis oído nombrar. Sí, sí. ¿No? Te inscribo en el registro la demanda para que no puedas vender corriendo a otro a mejor precio, ¿no? Y esto es relativamente rápido. Las medidas cautelares se pueden adoptar relativamente rápido, ¿no? Para lo que viene a ser la justicia. Luego, eso por un lado. Las segundas, ¿vale? Se llaman penales. Las primeras y las segundas son más difíciles de distinguir. Las penales son parecidas a las primeras, con la diferencia de que cuando tú incumples un contrato, la ley me dice que yo tengo 2 opciones. Puedo yo, si tú incumples, dar por resuelto el contrato, que se llama romper el contrato, pero me tienes que pagar la indemnización. O puedo incluso exigirte, como te he dicho antes, judicialmente, y además exigirte lo que hemos pactado en concepto de arras de penalización. Caray. ¿Vale? Estas son más delicadas, son más difíciles de ver, pero existen. Esto es porque viene de un artículo del Código Civil que te dice que si tú y yo pactamos un contrato, yo tengo 2 opciones, si yo cumplo y tú no, yo tengo 2 opciones. Rompo el contrato pero me paga los perjuicios, o te obligo a cumplirlo y además te reclamo los perjuicios. Entonces, en las arras penales lo que pactamos es que además, aparte de obligarte a escriturar, te voy a exigir la indemnización que hemos pactado. ¿Vale? Ostras. Entonces, claro, estos 2 contratos tienes que tener mucho cuidado porque tú arriba puedes ponerle lo que quieras en el título.
como luego en el contenido del contrato un tribunal entienda que se están pactando una de estas dos arras, cuidado porque te estás obligando a vender sí o sí. Las terceras, que son las que llamamos arras penitenciales, son las que la gente entiende por arras, las que se suelen firmar en la mayoría de los contratos. ¿Qué diferencias son con respecto a las dos primeras? Pues muy sencillo, es decir, me puedo apartar del contrato. Si me puedo apartar me refiero, pactamos un contrato, compra-venta, con unas arras, 5.000, lo que sea, 3.000, 5.000, 10.000, y pactamos que en el hipotético supuesto de que tú que me estás comprando a mí decidas no comprar, puedes decir, no cumplir, pero me quedo con lo que me has dado a cuenta. Si te das cuenta, la diferencia es importante, porque en los dos primeros casos tú no puedes decir, yo rompo el contrato, te pueden obligar judicialmente a cumplir en un notario. El tercero sí te permite decir, oye, mira, que me lo piensa mejor. Y ahí pactamos la consecuencia. Y si el caso es el que vende, que no quiere vender en este tipo de contrato, pues que devolvería la fianza. El que no quiere vender tiene que devolverte los 5.000 más otros 5.000, que no son otros, porque te devuelvo los que ya tenías. Al final, si te das cuenta, a ti tú pierdes 5.000 y yo te devuelvo los 5, con lo cual yo me quedo como estaba, pero para cumplir la pena de la idea que hemos pactado te tengo que dar. Por eso se dice el doble, no es que es el doble, es que te devuelvo tus 5.000 más te doy 5.000 euros por cumplir. Entonces, estas terceras son las que se suelen pactar en los contratos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la gente pactamos cosas sin saber lo que estamos firmando. Y dices, bueno, ¿qué más da? Bueno, pues da mucho. Porque si yo soy el vendedor y tengo mucho interés en obligarte, o al revés, yo soy el comprador y tengo mucho interés, yo buscaré la fórmula o intentaré buscarlo, ahí está la habilidad muchas veces de los compradores y de los vendedores, buscaré cerrar seguro la operación. Si yo sé que tú eres una persona solvente, que tienes, pues claro, para obligarte a cumplir tengo que saber que tienes dinero, si no tiene sentido, yo soy insolvente, ¿para qué te voy a obligar a cumplir? Entonces, si yo me quiero asegurar la operación, la venta o la compra, si soy el comprador, yo ya me preocuparé de hacerle una redacción lo suficientemente a mi interés, lo que se llama arrimo al agua a mi sardina, para poner las dos primeros. Me voy a garantizar que si la cosa se pone mal, que te voy a exigir judicialmente que cumplas el contrato, y otro dirá, hombre, no me puedes obligar, que me lo ha dicho mi abogado. No, míratelo bien, porque aquí hay unas arras que son confirmatorias o arras penales y me da igual. El caso es que te voy a obligar y encima te voy a cobrar, te voy a obligar a escriturar y además te voy a exigir la penalización por daños y perjuicios que hemos pactado, que las arras en este caso eran 5.000, y además costes de abogado, de lo que es el procedimiento judicial, con lo cual cuídate mucho de no cumplir. Las terceras, las que se llaman las penitenciales, yo puedo decir, oye, que me lo piensa mejor. Normalmente, como ya te he dicho, que te tienes que ir a lo que es el contenido del contrato, cuando sí que es verdad que los tribunales, en este caso el Supremo lo ha dicho muy claro, como en caso de duda, me refiero, o en caso de que no diga nada en concreto, son confirmatorios porque solamente ratifican el contrato. ¿Qué te dice el tribunal? Que en el contrato tiene que venir expresamente redactada, que son, o bien que diga expresamente además, arras penitenciales, tiene que decir, o sea, ahí sí que tiene que expresamente, no haya lugar a duda, o tiene que establecer una cláusula por el cual incluso hace referencia al artículo, el 1454 del Código Civil, que es el que las regula, o tiene que estar redactado tan claro que permita, a lo mejor no dice arras penitenciales o artículo 1454, pero dice que yo podré romper el contrato o apartarme, o muchas veces dice la palabra desistir, que desistir en derecho es no cumplir. Oye, que me he arrepentido, arrepentirse, básicamente desistir es arrepentirse a nivel contractual, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Qué ocurre? Que muchas veces yo no conozco esto, no me asesoro, y puedo ser que si doy con la buena fe de un profesional intermediario, inmobiliaria, un agente, haga de buena fe y bueno, pues haga un contrato acorde a la voluntad de las partes. Si los dos estamos de acuerdo en establecer estas arras, pues estamos de acuerdo. Muchas veces el problema es que la gente no sabe lo que firma. Claro. Entonces cree que está garantizándose que sí o sí va a comprar, y a lo mejor resulta que el otro le está permitiendo incumplir el contrato.
Claro, y tampoco se asesora de llevar ese contrato a un profesional para que lo lea y, Claro. y le diga exactamente lo que pone y lo que le obliga. Exacto, y eso sí que es verdad, que revisar un contrato, una cosa bastante, sí, para los que estamos diariamente revisando este tipo de documentos y de contratos es relativamente, algunos incluso están tan enrevesadamente redactados que tienes que incluso estudiártelo a ver qué parece ser que dice aquí, que eso es otra, que muchas veces los juicios te parece un poco absurdo, pero porque yo opino una cosa, el abogado opina lo contrario, de la redacción tan farragosamente, incluso contradictoria que hay, Sí, sí. ¿vale? A veces dices, son arras confirmatorias, pero la parte podrá desistir. Y dices, pero vamos a ver. O sea, si son una cosa, no pueden ser lo contrario en la misma cláusula. Entonces, muchas veces la discrepancia de la interpretación hace que tenga que ser un tercero, un señor, un juez o una jueza, que diga, señores, yo opino lo contrario, esto lo contrario. Claro, en teoría, si no está tan claro, digamos que no penalizaría a otra persona, ¿no? Sí, vamos a ver, al final, si no está claro y vamos a un juzgado, al final el juez va a tomar una decisión. Va a decir, señores, yo creo que este contrato lo único que hace es ratificarlo, o este contrato le permite a usted incumplir, porque el otro igual lo que quiere es incumplir porque le aparece un tipo que le ofrece más. Entonces yo, oye, pues me sale a cuenta devolverte los 5.000, darte otros 5, que me cuesta a mí 5.000 cuando a lo mejor le saco 15 o 20.000 euros más. Pero si he tenido la prudencia de establecer esa penalización o esas cláusulas penitenciales para poder desistir, lo puedo hacer. Si no, no. Ya. ¿Me entiendes? Es un poco la diferencia, ¿no? Es decir, entonces la pregunta que te planteas es ¿por qué todo el mundo cree que las arras son las terceras? Porque es un poco lo que se viene a decir coloquialmente en el mundo. Incluso que es que a lo El mejor mundo desconocen que haya las dos primeras, que Claro, les obliga es decir, tanto. ¿por qué? Porque muchas veces las inmobiliarias o incluso a veces no hay agencias y las personas pactan un contrato. Y yo he visto casos de temerarios, de personas que entran a internet, sacan un modelo y lo rellenan, o cosas así. O incluso agencias inmobiliarias que no tienen unos modelos establecidos claros, o que a lo mejor en algunas ocasiones no actúan con toda la lealtad o la honestidad que tienen que hacer. Que a lo mejor a mí me interesa garantizarle la venta al vendedor por lo que sea, ¿no? Es decir, porque es un cliente habitual y al comprador es uno que pasa por la puerta y no tengo tanto. Entonces es importante asesorarse un poco. Estamos hablando de un asesoramiento. Yo siempre creo que ya lo he comentado aquí muchas veces cuando venimos. Es decir, no tiene nada que ver el asesoramiento preventivo que el asesoramiento paliativo. Es decir, vamos a ver, es como, esto te puede costar una consulta en un despacho, ¿vale? Luego, si no prevengo, luego lo que es el pleito me puede costar 30 veces más que la consulta. Claro. Es decir, estamos hablando de que esto es una cuestión cultural, lo hemos hablado muchas veces, el carácter nuestro muchas veces no es tan... Cada vez más, poco a poco, yo creo que cada vez más la gente es más consciente de, oye, mira, yo no me cuesta nada ir a hacer una consulta y me evito problemas, ¿no? Bueno, en otros países, en otras culturas más anglosajonas eso lo tienen clarísimo, no se mueve una coma si no lo dice el abogado. ¿Por qué? Claro. Porque, y aún así hay pleitos igual. Pero evidentemente la litigiosidad, ¿no? En estos países es muy inferior a la nuestra, una cuestión cultural. Y una de ellas es, no solamente porque somos más guerreros y porque yo, como me dice, yo por tener razón, a mí me da igual, yo el dinero... No, hay gente así, no, es decir, sino incluso porque si tú has hecho un carácter preventivo, es más difícil que luego haya un malentendido. Claro. Claro, y que las cosas hay que verlas bien, porque aquí somos mucho de no leer. Fírmate esto, Sí. vea, es el contrato, pero no hace falta que lo leas. Esto es estándar, es un contrato tipo, tú fírmalo, que no pasa nada, es lo que yo te digo y Claro. ya. Ah, vale, bueno, pues ya está. Y eso es importante, Y que luego- la gente lo entienda, ¿no? De hecho, claro, la gente no tiene la prudencia, bueno, pues porque, lo dices tú, porque confían. Y muchas veces en la confianza es donde vienen los problemas. De hecho, yo siempre le digo a los clientes, cuando bajas la guardia, tampoco te estoy diciendo que vayas por la vida con el cuchillo Claro. en la boca, pero cuando bajas la guardia porque te sabe mal, o porque es un familiar, primo segundo, un hermano, ahí es donde suelen venir los problemas. Cuando bajas la guardia. Cuando bajas la guardia y confías ahí es donde se abre la puerta a los conflictos. Cuando tú realmente lo miras bien, el otro lo mira bien y está claro que si hay que puntualizar algo se negocia y es difícil que haya un malentendido. Puede haberlo, pero es bastante complicado. Porque o no hay acuerdo
O si hay acuerdo, quedará más claro. Ya me preocuparé yo y la otra parte con su abogado o asesor de que quede claro. Eso es nuestra labor profesional. Sí, sí. Es decir, que los contratos sean lo más claros posibles. Y aún así, a veces es complicado. Claro, es que tenemos la mala costumbre, pues eso, de firmar cosas sin leerlas. Y también pasa mucho con el tema de los seguros. Tú firmas un contrato de los seguros y no sabes realmente qué te cubre, qué no te cubre o qué estás firmando. Y cuando pasa la desgracia, que es lo que has firmado, te das cuenta, no, pero es que resulta que eso no lo cubre. Uy, claro. ¿Cómo que no lo cubre? Sí. Si yo, no, pero es que claro, como es por una tormenta, no por un corte, no por no sé qué, ahí uno puede entrar. Eso es un tema complicado. Es un tema complicado porque igual que tanto en los contratos de este tipo como en cualquier contrato, sobre todo cuando llevan lo que se llama condiciones generales, es que las condiciones particulares son folio y medio, pero todo lo que se interpreta de ese contrato me remite al típico folleto que no se lee nadie. Sí. ¿Vale? Entonces, salvo que seas un abogado o un asesor y te lo veas como algo natural y lo trabajes el contrato, la gente no lo hace. Nosotros ahora hace poco tenemos que revisar, tenemos un seguro de responsabilidad civil y tal con una empresa para cualquier incidencia que pueda haber. Pues la gente no se lee eso. Claro, yo lo entiendo, es un lenguaje jurídico complejo, farragoso y pues claro, no todo el mundo coge las condiciones particulares del seguro, se revisa y luego se va a las generales, claro, y revisa los 18 folios de la letra pequeña. Y si no me cuadra alguna letra, o me pido que me aclaren por escrito antes de firmar, o si no, no firmo. Yo entiendo que es complicado. Pero una cosa es comprarse un móvil, que puede costar X, o comprarse una bici, no sé cómo decirte, ¿no? Sí, sí, sí. O una cosa de ese estilo, comprarse la mayor inversión de tu vida que puede ser una casa. Es decir, la diferencia es sustancial respecto al riesgo que estás asumiendo. Yo entiendo que para revisar el seguro del coche no te vas a ir a un abogado muchas veces. No, igual es antieconómico, pero para ciertas operaciones importantes, como si vas a hacer una inversión en un fondo, ¿no? O vas a invertir en acciones a través de un asesor, por Dios, no os fiéis nunca de vuestro banco. Estoy cansado de decírselo a la gente. Eso es importante. Los bancos, y esto aquí nos estamos desviando, pero aprovechando la colación, los bancos siempre te venden sus productos. Con lo cual, buscar siempre a alguien que quiere invertir más allá del típico plazo fijo, que además ahora son negativos, o sea que los bancos están hablando de que nos van a cobrar por tener el dinero en la cuenta y en los fondos. No le vayas a un banco a que te asesore muchas veces. Claro, tú piensas que el asesor del banco pues es majete, es de toda la vida y por esa misma confianza ha pasado todo lo que ha pasado en este país en muchas ocasiones. Es decir, busca un asesor imparcial, es lógico. Si yo vendo tomates y tú vienes, ¿qué te voy a decir que te vendo? Pepinos o calabaza, no, te vendo tomates. Claro, y serán los mejores, los más buenos. Te vendo mis productos, mis fondos, claro, de mi entidad o de entidades colaboradoras o que yo tenga una representativa. Hay que buscar siempre una segunda opinión o una opinión imparcial, siempre. Es una cuestión de lógica, ¿no? Entonces, un poco volviendo al tema. Sí. ¿Qué ocurre? La pregunta que yo te planteo, ¿no? Estamos redactando un poco el artículo, ¿no? En el blog de la página web, es decir, cuando estábamos en este tema, y decíamos, claro, ¿cuáles son las mejores arras? Y la pregunta está clara, es decir, la respuesta es depende. Claro, de lo que te interese. Depende de lo que a mí me interese. Si yo soy lo suficientemente espabilado o prudente para, antes de firmar un contrato, a mí me viene un cliente y yo le pregunto, ¿tú qué quieres? Yo quiero garantizarme al 100% la operación porque el que compra es solvente y si la cosa se pone fea le voy a obligar a cumplir. Pero pues entonces redacto el contrato acorde a los intereses del cliente, que es garantizar al 100% que sí o sí me vaya a comprar. Claro. ¿Es así? Si lo que quiero es no asumir demasiado riesgo ni por una parte ni por la otra, pues entonces, bueno, me pueden parecer bien las arras penitenciales, las terceras que hemos comentado, porque bueno, yo firmo y tú pactamos un precio, me das una señal de arras en concepto tal, oye, pero si la cosa al final se rompe, se estropea o hay cualquier inconveniente, yo te devuelvo las arras, te doy 5.000 más, pero que tengo ese as en la manga de no escriturar, ¿no? Claro, y ese contrato, las dos partes tienen que estar de acuerdo, lógicamente. Es decir, el que compra y el que vende, el que va a vender redacta el contrato, se lo pasa. El problema es que muchas veces la gente no entiende. Claro. La gente ve un contrato, le ponen delante un contrato y firma,
porque hay una persona intermediando que dice que esto es lo que hay. Y esto es pues un acto de fe muchas veces. Bueno, aquí lo único que la gente mira es el precio, que está muy bien, mira el precio por lo menos, y la comisión que me va a cobrar muchas veces la inmobiliaria. Pero bueno, eso está muy bien, pero ¿y el resto de condiciones? O incluso la posibilidad o no posibilidad de obligarme a cumplir, ¿vale? Que luego además, en los contratos de este estilo, puede ocurrir lo siguiente. Una cosa es las arras, que es la forma en la que pactamos la señal, y otra es que se establezcan unas condiciones para yo echarme atrás, que es lo que en derecho le llamamos condiciones resolutorias. Y es, yo puedo pactar unas arras, las que sean, pero aparte puedo establecer una cláusula que se llama condición resolutoria, que es un nombre así como muy rimbombante, pero básicamente es una condición por la cual, si se da, yo puedo romper el contrato o puedo dejarlo estar. Por ejemplo, pactamos un compraventa, contrato, unas arras, pero yo pongo una cláusula donde pongo que si en el plazo de 30, 40 días, lo que se acuerde, no me dan la hipoteca en este banco, oye, lo dejamos estar y te devuelvo la señal. Eso es diferente de las arras. Vale. Pero eso hay que ir al caso. Yo a lo mejor las arras me dan igual, porque yo tengo intención de cumplir, me da igual que confirmen, que no, o que sean penitenciales y que el otro se pueda echar atrás, pero yo lo que quiero es garantizarme esa condición, esa garantía, que no tiene nada que ver con las arras. Digo, oye, que si voy al banco, a este y a otro, ¿no?, y no me dan la hipoteca, el precio aquí pactado, por lo que sea, oye, que esto se rompe. Pero eso es diferente. Eso es lo que se llama condición resolutoria, eso no tiene nada que ver. Pero es muy interesante la figura de la condición resolutoria, porque muchas veces incluso se pone, se condiciona el contrato a que se inscriba en el registro, porque a lo mejor está pendiente hacer la herencia. Pues yo me garantizo que si yo como vendedor tengo problemas en el registro, porque el registrador es un pejiguero y me dice que tal, oye, toma, te devuelvo las arras y ya está. No me obligues a devolverte las duplicadas, ¿no? Pero eso es el concepto de condición resolutoria, ¿no? Y luego ya un poco por ir cerrando, hay que distinguirlo de otras cuestiones, que la gente también las confunde. Esto se complica la cosa. Claro, es muy complicado. La cosa la vamos complicando. Y es la opción de compra. ¿Vale? Es diferente, o sea, las arras, que hay 3 tipos, luego está lo que hemos condicionado la condición, que son condiciones de garantía y demás, de cumplimiento. Pero luego está la opción de compra, que no tiene nada que ver con las arras, aunque parezcan lo mismo. La opción de compra, yo tengo intención, se utilizaba mucho con los contratos de arrendamiento, ¿no? Sí, arrendamiento con opción de compra, pero no tiene nada que ver, puedo hacer una opción de compra sin arrendamiento. Yo quiero vender mi casa, tú quieres comprarme tu casa, pero tú igual no lo tienes claro, o no sabes, y yo, bueno, no tengo prisa y tampoco quiero obligarme a un contrato de arras, que normalmente son contratos de plazo corto, ¿no? Por eso va muchas veces con el arrendamiento, porque yo te arriendo y te digo, oye, que aparte de arrendarte el piso, te doy la opción de que si en un plazo determinado, que puede ser por lo que se pacte, 6 meses, 1 año, 2, 10, que se pacte, si quieres ejercitar la opción de compra, simplemente me lo comunicas y yo estoy obligado a venderte sí o sí. ¿Vale? Pero eso es otro concepto jurídico completamente diferente. Yo te doy una opción, por eso se dice que no es un negocio de 2 partes, es un negocio tuyo. Porque yo en el momento en que te doy la opción, tú en cualquier momento dentro del plazo me dices, me mandas un burofax o una carta y me dices, oye, que quiero cumplir, que quiero ejercitar esa opción de compra, ¿vale? Entonces a mí no me queda más remedio, como el caso que te he contado antes, de cumplir. Si no, claro, me pueden obligar judicialmente, ¿no? Entonces, claro, las opciones de compra, o bien porque se utilizan como adjuntos o como anexos a los arrendamientos, o porque son operaciones más importantes. ¿Cuál es la ventaja fundamental de la opción de compra? Muchas veces, inscribir en el registro. Por eso se tienen operaciones ya de suficiente entidad, empresas grandes que hacen una inversión pero quieren ver a ver cómo funciona para ver si les resulta o no la inversión, o que están esperando algún... Suele ser más orientado, aunque se puede hacer entre particulares, a actividades empresariales. Claro, la fiscalidad, el impuesto, ¿no? El fisco aquí cambia mucho. Por eso digo que es para lo que es. Si no se va a inscribir en el registro, en realidad la opción de compra, o para un arrendamiento, donde yo te alquilo y digo, bueno, igual en 3 años si quieres ya me dices, no, si quieres cumplir. La fiscalidad es muy diferente. Una señal es unas arras, es la cuenta del precio. Pero en una opción de compra, si
tú me das a mí 10.000 euros para que tú tener derecho a dentro de 3 años a decir si me quieres comprar y yo no puedo vender, quiera o no quiera, a nadie. Claro. ¿Vale? Esos 10.000 euros que me estás dando, ojo, porque tributan como ganancia en renta. Y se me puede costar 2.000, 2.500 euros de impuestos al año siguiente en renta. Ojito, que la cosa cambia bastante. Las arras no pagan, es una cuenta del precio. La opción de compra sí. Entonces, digamos un poco para cerrar el círculo y que quede muy claro, ¿qué consejo darías a alguien que quiera comprar o quiera vender y tiene un contrato en mano y le dice, por ejemplo, no, firma ya porque tengo más vendedores o tengo más compradores? Es que suele ocurrir así. Y tiene que ser así ahora, como está. Eso es lo que se llama ventas agresivas, una venta con plazo. Además, muchas personas son especialistas, o inmobiliarias son especialistas en eso. Crean una necesidad, tienes que firmar antes de mañana, que esto es urgente porque tengo otros compradores, porque tal. Entonces que se impide que uno pueda tomarse las cosas con tranquilidad. Está bien, pero hay que hablar claro. Es decir, explicar las cosas. Muchas veces no se explican. ¿Qué consejo daría? Muy sencillo. Es decir, antes de firmar una cosa tan relevante como comprar un piso, donde estoy firmando un contrato, asesorarse con algún abogado o algún asesor o tener la confianza de preguntar clara y abiertamente qué se está pactando ahí, que te expliquen a ti uno lo que está firmando. Pues la gente firmamos contratos y ni nos asesoramos con un asesor o un abogado, ni encima preguntamos claramente qué se está pactando. Y muchas veces, si la redacción es suficientemente clara, no hace falta poner arras penitenciales y toda esta historia jurídica que luego es un enredo. Simplemente con que diga que cualquiera de las partes podrá desistir o podrá apartarse del contrato en estas condiciones y demás, con eso ya uno lo entiende. Pero esto como última medida, como primer consejo, asesorarse. Si es que además no es una gran inversión, es una consulta rápida que a uno le va a solucionar muchos problemas y sobre todo le va a evitar un montón de problemas. Con una inversión tan grande como esta, ¿no? Sí, además, yo conozco uno de los mejores bufetes de abogados de Valencia, que casualmente lo tengo aquí conmigo a mi lado, así que cuéntanos dónde pueden localizaros. Sí. Bueno, nos pueden localizar pues en nuestra web, que es marinimateoabogados.es. Allí nosotros escribimos artículos, escribimos blogs, le llamamos muy interesante, intentamos que sean temas actuales y temas que a la gente le interesan. Allí, por ejemplo, tenemos un artículo publicado en referencia a este tipo de cuestiones y a otras muchas. Entonces, en la web nos pueden encontrar, marinimateoabogados.es. Además tienen un formulario, porque muchos no se pueden hacer la primera consulta o las dudas que puedan surgir, consulta a través de un formulario de consulta que es gratuita si es online. Nos pueden mandar un correo en info@marinimateo.com, que también lo tienen ahí en la web, o nos pueden llamar por teléfono 96-320-2876. O sea, tienen muchos medios para localizarnos. También estamos en Facebook. También nos pueden buscar Marini Mateo Abogados. Nos pueden buscar en el LinkedIn. Vamos, que estáis en todas partes. Estamos en casi todas. Estamos en el radio. También. En YouTube. También estamos en YouTube. Por supuesto. Es muy importante el YouTube. Que pienso que en el futuro la gente buscaremos abogados entrando en YouTube. Sí, y también estáis en el canal de Instagram de Get Radio y GTV, que también estáis ahí con los vídeos subidos. O sea, estáis en todas partes, con lo cual, si alguien firma algo que no sabe está firmando es porque quiere, porque asesoramiento le estamos poniendo, en la mesa. Ahí lo tienes, a los mejores. Además que es que, hablando, evidentemente si lo digo yo dirán, claro, este hombre que va a decir, pero que estamos hablando de que esto es como ir al médico a una consulta, y ya está. Y como si tengo dudas de si me estoy muriendo, vas a un médico, te hace un chequeo, te mira, el coste es muy pequeño. Estás evitando, y ya no digo, lo que pasa es que el ejemplo no es muy, porque uno igual puede ir a la seguridad social, ¿no? Pero incluso tiene mucha prisa. El médico privado, ¿cuánto te puede cobrar una consulta? 80, 70 euros, lo que sea. Te unas pruebas y te cansas. No, y tanto que una firma se firma en 10 segundos, pero lo que acarrea te puede acarrear años, luego de desgracias y disgustos. Haber pactado las cosas convenientemente, pues muchos problemas, claro. Pues para evitarlos, ya sabemos, son los mejores lo que y aquí los tenemos. Muchísimas gracias. A ti, José.